Atlantis and the rise of the sons of Paris. Estamos entrando a la pirámide de Giza. In the time when the ocean drank Atlantis and the rise of the sons of Paris, there was an age unclean. Hola amigos, bienvenidos al canal de Misterios e Historia Oculta. El tema que les platicaré el día de hoy es acerca de la historia de las caras de Belmes. Es acerca de unas caras que se aparecieron supuestamente en la cocina de una vivienda. Estas caras emergieron del suelo y han provocado una polémica a lo largo del tiempo, ya que se dice que esto podría ser un fenómeno paranormal. Investigué esto y me gustaría compartirlo con ustedes. Espero que les guste el tema. Comenzamos. Las caras de Belmes son un fenómeno considerado por los adeptos a la parapsicología como paranormal. En el domicilio de la calle Real número 5, dicho fenómeno empezó a producirse en 1971. Adeptos a la parapsicología consideraron que este suceso era sin duda el fenómeno paranormal más importante del siglo XX. Sin embargo, varios estudiosos del tema lo catalogaron como un fraude. La primera noticia sobre el fenómeno apareció publicada en un diario local en noviembre de 1971 y fue tratada profusamente por los medios de comunicación de esa época. Una vecina de Belmes, María Gómez Cámara, aseguraba que el 23 de agosto de ese mismo año logró ver en el suelo de cemento de su cocina, mientras cocinaba, una mancha con forma clara de rostro humano. A su vez salió corriendo para avisarle a sus vecinos. 5 días más tarde se raspó la supuesta cara y el albañil Sebastián Fuentes echó yeso sobre la misma. Sin embargo, siempre según las declaraciones de los protagonistas, la supuesta cara reapareció días más tarde. Era un rostro aparentemente de un varón con los ojos y la boca abiertos y unos largos trazos oscuros a modo de bigote. En los días siguientes, nuevos rostros se añadieron al inicial, surgieron en el suelo de la cocina y en el pasillo de la casa. Aparecían y desaparecían, se desplazaban o se transformaban en otros, en un continuo movimiento que podría haberse repetido en mayor o menor medida hasta hoy. De aquel primer rostro, al parecer se asemejaba al santo rostro de la Catedral de Jaén. Uno de los hijos de María, Miguel Pereira, harto de la avalancha de vecinos que se acercaban a verlo, decidió raspar el pavimento y taparlo con un poco de cemento. Creían haber mandado así el suceso parafísico a mejor vida. Pero cuál no sería su asombro cuando unos días después surgió otra imagen en el mismo sitio. Esta vez el rostro era similar al Señor de la Vida, imagen que se halla resguardada en la iglesia situada a espaldas del domicilio de los Pereira. Fue la primera de cientos de caras que fueron apareciendo en el suelo de la casa durante años. La noticia corrió como pólvora y una multitud de curiosos se acercaron hasta la humilde vivienda de María para verlas. El misterio actualmente rodea a las caras aparecidas junto a la cocina de la casa, ya llamada la Casa Encantada. Al parecer, en determinados sitios aparecen unos rostros incapaces de borrarse. Ante el nuevo misterio que adquirió el asunto de las caras, el alcalde de Belmes de ese entonces, Manuel Rodríguez, ordenó abrir un hoyo de 2.80 metros para ver qué había debajo de los rostros. Se dice que encontraron huesos, pues descubrieron un esqueleto cuyo titular, según certificó un análisis forense, era de un varón de pequeño tamaño que fue enterrado en tal lugar allá por el siglo XII. La casa del obispo, como se conocía la vivienda de los Pereira, había sido construida sobre un cementerio. De ahí se explicaban algunos que también se oyeran voces en el lugar.
Según los lugareños, la vivienda había sido además escenario de episodios muy poco comunes a lo largo de la historia. Se contaba que hacia el siglo XV había vivido en ella un inquisidor que realizó crueles sacrificios de mujeres y niños pequeños. El pueblo jienense de Belmes de la Morada se llenó de gente llegada de todas partes para comprobar con sus propios ojos el fenómeno. En su época de más auge hubo fines de semana en los que se acercaron hasta 10,000 personas. Con el interés que despertó el fenómeno, se dispararon también las sospechas de que las caras de Belmes eran un fraude. En una carta al director, un lector criticaba en marzo de 1972 la serie de novedades que estaban publicando sobre la aparición de esas caras. Según él, habían sido incrustadas a propósito. Se llegó a decir que habían sido pintadas por algún miembro de la familia Pereira o por un pintor del pueblo con la adición de cloruro de nitrato de plata, sensible a la radiación ultravioleta. El ministro de Gobernación de entonces, Camilo Alonso Vega, envió en 1971 al parapsicólogo José Luis Jordán con un equipo para investigar el asunto. Después de realizar la investigación, realizaron un pequeño informe donde describían que era un fraude. Comentaron que para ellos no había evidencia que fuera un fenómeno paranormal, alegando que las caras estaban hechas de silicato de calcio diluido y una mezcla de hollín y vinagre. Este informe le generó a Jordán numerosas críticas por parte de los parapsicólogos que se mostraban más convencidos de la autenticidad de las caras. El fenómeno es auténtico y como tal su causa paranormal, es decir, sin explicación alguna dentro de la física natural, defendía el parapsicólogo Germán de Argumosa. En su opinión, coincidente con la públicamente expresada reiteradas veces por el profesor Hans Bender, así como otros científicos, la causa de esas teleplastías eran extradimensionales, se encuentran fuera de nuestro espacio y tiempo. Por indicaciones de Argumosa, se tumbó la cocina de la casa. No se trataba de verificar el fenómeno, ya que no ofrece la menor duda a los científicos, sino se trataba de hallar por este procedimiento cuál es la función del elemento humano dentro del fenómeno paranormal. A María se le construyó otra cocina y al poco tiempo surgieron en ella nuevas caras. Y cuando se volvió a entrar a la primera, un año después, habían aparecido 19 nuevos rostros. A lo largo de los años, continuaron surgiendo figuras en la casa del obispo. Algunas, como la del rostro de Franco, llamaron mucho la atención de los medios. Para los vecinos, María Gómez era quien provocaba estas imágenes que se transformaban con el tiempo. Según describió Manuel López, sufre metamorfosis para luego derivar en rostros más complejos, más vitalistas, impulsivos y pasionales. La dueña de la casa creía que guardaban alguna relación con su estado anímico y personal y no descartaba entonces que los rostros desaparecieran cuando ella muriera. Algunas ancianas aseguraban que la ausencia de la mujer en la casa producía un decrecimiento y opacidad de las caras. Una temporada, cuando María estuvo en Jaén, aquejada de unas fiebres, las caras fueron perdiendo relieve y casi desaparecieron. Manifestaban antes de destacar que consciente o inconscientemente provoca una fuerza que puede hacer cambiar o crear caras con mensajes distintos. Además sabe del fenómeno mucho más de lo que cuentan los curiosos. María falleció en febrero del 2004 a los 85 años, pero las caras no murieron con ella. No solo no han desaparecido esas caras que permanecen en el suelo de la casa donde vivió María,
sino que se han multiplicado e incluso han aparecido más en una segunda vivienda. Precisamente la casa en la que nació, situada a pocos metros de la vivienda donde vivía. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal Misterios de Historia Oculta y darle un like.